La reina Camilla estaba sentada en medio de una situación que nunca debería haber existido. En primer lugar, una tiara de 15 millones de dólares, supuestamente relacionada con la colección personal de la reina Isabel, apareció repentinamente en una subasta, y luego desapareció casi tan rápido como había llegado. Sin embargo, lo que hizo que la historia fuera mucho más explosiva fue el descubrimiento de una carta privada que supuestamente la reina Isabel había escrito antes de su muerte. Una carta que, según se decía, colocaba a la princesa Ana en un papel protector sobre la colección personal de joyas de su madre. De repente la pregunta ya no era simplemente por qué había aparecido en el mercado una tiara extraordinaria, sino por qué alguien aparentemente había esperado hasta que la pieza estuviera casi vendida, antes de preguntar de dónde venía y qué había pasado con las otras joyas. Fui cuando las versiones en competencia de los acontecimientos se colocan una al lado de la otra. A otra la historia se vuelve cada vez más difícil de reconciliar. Una explicación parece conducir naturalmente a otra pregunta, y cada intento de cerrar una brecha parece revelar otra aún mayor detrás de ella. Antes de continuar, si le gusta seguir las controversias reales, las historias palaciegas inexplicables y las dramáticas preguntas que rodean a la familia más famosa de Gran Bretaña, asegúrese de suscribirse a Crown Watch y activar las notificaciones porque historias como esta pueden cambiar drásticamente a medida que surge nueva información. Ahora volvamos al misterio. Según se informa, el primer indicio de que algo podría andar mal no provino del Palacio de Buckingham ni de un anuncio real oficial, sino del mundo internacional de la joyería, donde las personas que se especializan en piezas históricas tienden a reconocer los objetos importantes casi de inmediato. Una tiara de diamantes distintiva descrita en el artículo como asociada con la colección personal de la reina Isabel supuestamente apareció en una subasta privada bajo propiedad anónima, sin una explicación pública de cómo había ingresado al mercado. No hubo ningún anuncio dramático, ninguna declaración cuidadosamente preparada y ninguna explicación obvia que hubiera resuelto de inmediato la cuestión de la propiedad. El valor estimado supuestamente, alrededor de 15 millones de dólares, fue suficiente para llamarla la atención, pero la cifra financiera no fue necesariamente la parte más importante de la historia. La verdadera preocupación era la procedencia porque las joyas reales históricas conllevan una extraordinaria cantidad de documentación y la propiedad puede implicar distinciones complicadas entre propiedad privada, propiedad familiar y objetos en poder de la corona. Una pieza puede valer millones, pero su historia puede valer aún más porque la cadena de custodia puede determinar quién tiene la autoridad legal y moral para venderla, transferirla, prestarla o retenerla. Según el escenario descrito aquí, la princesa Ana no se enteró de la situación por primera vez a través de una sesión informativa formal en el palacio. En cambio, la información supuestamente se movía a través de la silenciosa red de joyeros, ex empleados domésticos asesores y personas que habían pasado años cerca de la difunta reina. Una persona reconoció la pieza, otra reconoció el significado de la lista, y finalmente la información llegó a personas lo suficientemente cercanas a Anne como para que ella comenzara a hacer preguntas. Lo que comenzó como una única subasta inusual se convirtió en algo mucho más incómodo, un intento de reconstruir la historia de una colección completa. La respuesta de Anne al contar esto no fue hacer una acusación pública de inmediato. Comenzó en privado contactando a personas que habían conocido a su madre, ex miembros del personal de seguridad y personas familiarizadas con las posesiones personales de la reina. El objetivo era simple pero difícil determinar si la tiara era un problema administrativo aislado o si representaba una parte de una desaparición mucho mayor de objetos valiosos. Y cuanto más profundamente se examinaban los registros, más inquietante supuestamente se volvía el panorama. Según los informes, también faltaban otras piezas en los lugares esperados, incluido un broche de diamantes victoriano, un collar de zafiro asociado con las apariciones públicas de la reina Isabel y una gargantilla de esmeralda cuya historia supuestamente se extendió a través de varias generaciones de la familia real.
Ninguna de estas ausencias por sí solas necesariamente probaría una mala conducta, porque las colecciones reales son complicadas y las piezas pueden prestarse restaurarse, almacenarse de forma privada o trasladarse entre residencias por razones perfectamente legítimas. Pero cuando varios objetos valiosos parecen estar desaparecidos durante un período prolongado, la pregunta natural es si hay una explicación que los conecte. Ahí es donde la historia se vuelve más dramática, porque el supuesto patrón no implica simplemente la desaparición de objetos. Se trata de cuestiones sobre documentación, registros de propiedad intermediarios, casas de subastas y el movimiento de joyas entre diferentes lugares. Si las piezas realmente se transfirieran a través de canales legítimos, normalmente debería haber registros capaces de explicar cuándo se trasladaron, quién autorizó el movimiento, dónde se almacenaron y bajo qué régimen de propiedad. De existir esos registros serían la forma más sencilla de resolver toda la controversia. En cambio, según el relato, los investigadores comenzaron a comparar fotografías de piezas faltantes con resultados históricos de subastas y listados privados. Según se informa, las coincidencias fueron complicadas porque las joyas valiosas pueden pasar a través de comerciantes intermediarios, coleccionistas privados y especialistas en subastas, lo que hace que sea difícil identificar al propietario original solo a partir de una lista pública. Por lo tanto, supuestamente se pidió a los expertos que examinaran fotografías y compararan detalles distintivos como la disposición de las piedras, los engastes, los trabajos en metal, las reparaciones y las modificaciones históricas. Las respuestas, como se describe en la historia, fueron más cautelosas que sensacionalistas. Los expertos en joyería no necesariamente declararían una certeza absoluta, basándose únicamente en fotografías, pero las similitudes en el diseño y la construcción podrían ser lo suficientemente fuertes como para justificar una investigación de procedencia más profunda. Y esa distinción es importante, porque un experto que diga que una pieza parece consistente con una joya real histórica es muy diferente a demostrar que el objeto fue retirado indebidamente de la custodia real. Luego vino la acusación que cambió todo el rumbo de la historia. Según los informes, un empleado doméstico se presentó en privado y describió movimientos nocturnos que involucraban paquetes cuidadosamente envueltos que se transportaban entre residencias reales supuestamente sin el nivel normal de documentación esperado para objetos de tal importancia. Según este relato, a los empleados que cuestionaron los movimientos, se les disuadió de hacer más preguntas, creando una atmósfera en la que la curiosidad misma supuestamente se volvía incómoda. Uno de los lugares nombrados en la historia fue Rey Mill House, en Wiltshire, la casa de campo privada asociada con la reina Camilla. La distinción entre una residencia real privada y una colección institucional oficial le es crucial aquí, porque la propiedad privada y la propiedad de la corona no son intercambiables simplemente porque estén conectadas con miembros de la familia real. Si las piezas históricamente significativas fueran realmente trasladadas a custodia privada. La cuestión central sería, por lo tanto, si esas transferencias fueron autorizadas y documentadas adecuadamente. La acusación se vuelve aún más dramática con la afirmación de que no todas las piezas faltantes se vendieron. Algunos, según la historia, supuestamente, todavía se guardaban en un almacenamiento privado, lo que significa que el misterio no se trataba simplemente de listados de subastas o de coleccionistas adinerados que adquirían joyas reales. En lugar de ello, plantearía la cuestión mucho más seria de por qué ciertos objetos habían sido retirados de sus ubicaciones previstas y quién tenía autoridad sobre ellos. Pero es importante separar una acusación de un hecho establecido. No hay fundamento en el material proporcionado aquí para tratar las afirmaciones de una operación secreta de joyería, bóvedas ocultas o irregularidades deliberadas como eventos confirmados. La historia funciona como un dramático misterio real, pero las acusaciones que involucran a personas reales identificables requieren evidencia documental, registros de procedencia, declaraciones oficiales o informes creíbles antes de que puedan presentarse responsablemente como un hecho. Hoy, sin embargo,
Dentro de esta narrativa a la investigación de la princesa Ana, todavía le faltaba una prueba crucial. Podía identificar objetos inusuales, comparar registros, hablar con personas que recordaban la colección y preguntarse cómo se habían movido las piezas individuales, pero nada de eso necesariamente establecería lo que la propia reina Isabel había pretendido para sus joyas personales. Entonces, según la historia, algo inesperado surgió de los documentos privados de la difunta reina. Meses después del funeral, mientras los miembros del personal revisaban documentos y efectos personales, supuestamente se descubrió un sobre entre los papeles de la reina Isabel. Se describió como sellado y escrito, con la letra de la difunta reina, con una instrucción que sugería que Ana debería abrirlos si alguna vez surgieran preguntas sobre las joyas de la familia. Si tal documento realmente existiera y pudiera autenticarse, obviamente sería significativo, porque una instrucción de primera mano del propietario podría potencialmente aclarar sus intenciones, de una manera que los recuerdos posteriores no podrían. Según los informes, el sobre fue entregado a Anne, quien lo abrió en privado. Lo que la historia afirma que encontró dentro no fue una acusación dramática o una lista de nombres, sino algo mucho más restringido, una declaración explícita sobre la responsabilidad de las joyas personales de la reina Isabel. La distinción es fundamental porque las joyas de la corona son fundamentalmente diferentes de las joyas de propiedad privada, y cualquier documento genuino debería interpretarse dentro del marco legal que rige la propiedad personal, la herencia, los fideicomisos y las colecciones reales. Según la narración, la reina Isabel designó a Ana como guardiana o protectora de su colección personal, con énfasis en la preservación, documentación y transferencia futura adecuada. La supuesta instrucción no se refería simplemente a mantener seguros los objetos costosos. Se trataba de garantizar que la historia adjunta a esos objetos no se desmoronara casualmente por ventas indocumentadas o transferencias privadas. En esa versión de los acontecimientos, el papel de Ana habría sido menos el de poseer las joyas y más el de proteger las intenciones de la difunta reina con respecto a ellas. Luego vino la parte relativa a Camilla. La carta, tal como se describió supuestamente, no contenía una acusación directa ni un ataque personal explosivo, lo que la habría hecho mucho menos dramática en la superficie que los rumores que la rodeaban. En cambio, el lenguaje fue supuestamente mesurado y deliberado, trazando una distinción entre propiedades de la corona, posesiones familiares y artículos que la reina Isabel había adquirido o poseído personalmente durante su vida. Esa distinción habría tenido una enorme importancia si la carta fuera auténtica. La reina Isabel había pasado décadas navegando por los complicados límites entre la monarquía como institución y las vidas privadas y posesiones de miembros individuales de la familia real. Por lo tanto, una instrucción suya cuidadosamente escrita no podría haber sido una advertencia personal contra Camilla, sino una forma de evitar futuras confusiones sobre quién controlaba qué después de su muerte. Eso es lo que hace que la supuesta carta sea tan poderosa dentro de esta historia. Su importancia no vendría necesariamente de una frase impactante, sino de la posibilidad de que la reina Isabel hubiera anticipado precisamente el tipo de incertidumbre que surgió más tarde. Si el documento se puede autenticar, si se puede establecer la procedencia de las joyas, y si la supuesta lista de subasta se puede conectar con la colección de la difunta reina a través de registros confiables, entonces el misterio se convierte en algo que se puede investigar en lugar de simplemente susurrar. Sin embargo, hasta que esa evidencia sea verificada de forma independiente, las afirmaciones más dramáticas deberían seguir siendo exactamente eso, afirmaciones. En última instancia, la verdadera historia no dependería de rumores palaciegos, fuentes anónimas o interpretaciones sensacionalistas, sino de registros de inventario, documentos legales, cartas autenticadas, procedencia de subastas y pruebas claras que mostraran de dónde procedía cada pieza y quién tenía la autoridad para trasladarla. Y quizás esa sea la pregunta más intrigante de todas, porque si la princesa Ana
Realmente heredó una instrucción escrita de su madre sobre la protección de estas joyas. Entonces el documento podría haber abierto una investigación mucho más amplia de lo que nadie esperaba. Entonces Anne se sentó allí con esta carta en sus manos y de repente todo cambió. Antes de la carta ella había estado operando basándose en la evidencia y la lealtad. Ella había sido una hija que actuaba basándose en el dolor. Alguien decidido a despedirla aún podría presentarla como una mujer afligida y abrumada por la pérdida, permitiendo que las emociones distorsionen su juicio. Ese encuadre ya lo habían intentado discretamente las personas más cercanas a Camilla, pero la carta eliminó cada línea de ese argumento de un solo trazo. Anne ya no actuaba basándose en el dolor. Ella estaba actuando según las instrucciones explícitas, documentadas y expresadas personalmente de la propia difunta reina. Y no hay discusión ni dentro de una familia, ni dentro de una institución, ni dentro de una monarquía, construida sobre el principio de que la palabra del soberano tiene un peso permanente que sobrevive al contacto con ella. Pero antes de que Anne pudiera hacer su movimiento, Camilla ya había comenzado el suyo, y eligió su campo de batalla con considerable cuidado. Camilla no había sobrevivido a décadas de hostilidad pública y resistencia institucional, mostrándose pasiva en momentos de crisis. Ella entendía el poder, no en su forma ruidosa y confrontativa, sino en su expresión más tranquila y mucho más duradera, la cuidadosa colocación de una palabra, el encuadre estratégico de una narración. La capacidad de garantizar que la versión de los acontecimientos más favorable a su propia posición fuera la que llegara primero a los oídos adecuados. Llegó a Charles antes que Anne, y lo que hizo fue muy inteligente. No negó rotundamente las acusaciones que habrían requerido abordar pruebas que aún no podía evaluar por completo. En cambio, reformuló toda la situación. Sugirió que Anne no se encontraba bien no físicamente, pero sí emocionalmente. La pérdida de Elizabeth la había golpeado con una fuerza que quienes la rodeaban apenas comenzaban a comprender. Su dolor, por profundo y genuino que fuera, había comenzado a expresarse de maneras que causaban preocupación. Las preguntas que estaba haciendo las personas con las que contactaba, las conclusiones que parecía estar sacando, no eran acciones de alguien que pensara con claridad. Fueron las acciones de una hija devota que aún no había encontrado la salida a una pérdida extraordinaria. Es un retrato diseñado con precisión y fue entregado a la única persona cuya respuesta determinaría todo lo que siguió. Carlos escuchó. No cuestionó lo que dijo Camilla. No defendió a Anne con la franqueza que requería la situación. En cambio, ocupó la posición que quienes lo habían observado durante décadas de tensión familiar habían llegado a reconocer como la más familiar, suspendido entre lealtades, en competencia, visiblemente dolido por la imposibilidad de la elección que tenía ante sí, y en última instancia, avanzando hacia la opción que requería la menor confrontación inmediata. Pidió tiempo. Sugirió que el asunto se maneje con calma. Expresó la esperanza y el lenguaje cuidadoso de alguien que entiende que la esperanza no es una estrategia, pero que a veces no tiene nada mejor que ofrecer, que las cosas pueden resolverse por sí solas, sin necesidad de una mayor escalada. No se resolvieron por sí solos, pero su vacilación le dio a Camilla algo valioso espacio. Dentro de ese espacio, la maquinaria institucional había iniciado sus propios movimientos cuidadosos. Altos asesores y secretarios privados cuya lealtad era en última instancia al funcionamiento de la monarquía, más que a cualquier individuo dentro de ella, se habían dado cuenta de que se estaba desarrollando una situación que, si llegaba a la prensa de forma incontrolada, podría producir consecuencias que ninguna declaración, por muy cuidadosamente redactada que fuera, sería suficiente para contener. Se inició silenciosamente una revisión formal de ciertos registros de inventario. Ahora se volvía a abordar al personal al que anteriormente se le había ordenado dar, por cerrados asuntos específicos, con delicadezas impresiones, pero con una claridad de propósito que hacía inconfundible la naturaleza de la investigación. La maquinaria había comenzado a moverse.
La cuestión era si avanzaba hacia la verdad o simplemente avanzaba para garantizar que cualquier verdad que existiera pudiera gestionarse antes de que se convirtiera en algo que la institución ya no pudiera moldear. Pero mientras el palacio calculaba las pruebas que Ana había reunido, ya empezaban a encontrar su camino más allá de los muros que debían contenerlas. La primera señal de que la historia había superado la capacidad del palacio para contenerla no provino de un periodista, ni de una filtración formal, ni de nadie que hubiera formado parte del círculo de investigación de Ana. Proviene del mundo de los joyeros especializados, una comunidad más pequeña y más interconectada de lo que la mayoría de la gente cree, donde la procedencia de una pieza importante se mueve a través de redes profesionales, con una velocidad y precisión que ningún silencio institucional puede superar fácilmente. La única fotografía había estado circulando silenciosamente entre los expertos durante varios días, antes de que alguien fuera de ese mundo se diera cuenta de ella. Mostró la tiara de manera inequívoca a cualquiera con el conocimiento relevante en una condición y contexto que hicieron que su aparición en una subasta privada no solo fuera sorprendente, sino profundamente anómala. La pieza era conocida. Su historia fue documentada. Su última conexión formal con la colección real quedó registrada, y su presencia en circunstancias que sugerían una venta privada era para quienes entendían lo que estaban viendo una pregunta que exigía una respuesta. Esa pregunta llegó a un periodista en 48 horas. Una vez que lo hizo, la aritmética de la situación cambió por completo. Una historia que había existido enteramente dentro del entorno sellado de los muros del palacio y los círculos privados de confianza, estaba ahora en manos de alguien cuya profesión les exigía seguirla, y que tenía suficiente información preliminar para saber que valdría la pena seguir adelante. Las primeras referencias publicadas se formularon cuidadosamente como preguntas más que como acusaciones, citando fuentes anónimas e informes no confirmados. Pero en la arquitectura de una historia mediática en desarrollo, un encuadre temprano y cuidadoso rara vez sobrevive al contacto con lo que viene después. La reacción del público fue inmediata y visceral, de una manera que tomó por sorpresa incluso a los corresponsales reales más experimentados. La tiara fue reconocida. Fotografías de archivo de Isabel, usándolo en un compromiso del Jubileo de Plata, en una visita de Estado en la década de 1980, en una reunión de la Commonwealth, que había sido transmitida a millones de personas, comenzaron a circular en las redes sociales pocas horas después de que aparecieran los primeros informes. Lo que siguió no fue simplemente un comentario político o una crítica institucional. Era algo más personal y en muchos sentidos más poderoso que cualquiera de las dos cosas. Los que habían crecido viendo a Isabel usar estas piezas experimentaron su posible pérdida no como una cuestión constitucional, sino como un robo de la memoria compartida. No se trataba de objetos abstractos pertenecientes a una institución abstracta. Eran parte del lenguaje visual de un reinado que había abarcado la vida de múltiples generaciones. El palacio no dijo nada, ni negó, ni aclaró, ni reconoció que se hubiera planteado alguna pregunta. En la larga historia de la gestión de crisis reales, el silencio en ocasiones ha cumplido su propósito, pero esta no fue una de esas ocasiones. El silencio fue leído por el público como una confirmación por la prensa, como una invitación a seguir investigando. Y entonces surgió un detalle que cambió todo el registro emocional de la historia. Entre las piezas que ahora se están discutiendo en relación con las desapariciones reportadas, estaba el brazalete de perlas de Diana, una posesión profundamente personal, un regalo de bodas de la familia Spencer que llevaba un peso de sentimiento público que lo colocaba en una categoría completamente diferente de cualquier otro artículo de la lista. En el momento en que el nombre de Diana entró en la historia, dejó de ser un escándalo sobre joyas. Se convirtió en algo que el público entendió instintivamente en lo más profundo de su ser como una cuestión de traición. Desde el otro lado del Atlántico, el príncipe Harry se había quedado muy callado. Quienes lo conocieron reconocieron esa cualidad particular del silencio.
Se estaba sopesando una decisión, pero aún quedaba una última reunión inevitable, y ambas mujeres supieron desde el momento en que encontraron la carta que iba a llegar. Anne eligió Clarence House deliberadamente. No Balmoral, que tenía demasiada presencia de Elizabeth, como para permitir a cualquiera de las mujeres pensar con claridad. No Windsor, que era demasiado formal, demasiado institucional y demasiado fácilmente interpretada como una escalada hacia territorio oficial. Clarence House era el espacio de Camilla y Anne, la había elegido precisamente por esa razón. Quería que Camilla estuviera en terreno familiar cuando le pusieran el expediente delante. Ella quería que no hubiera ningún argumento después de que la confrontación había sido organizada de una manera diseñada para perjudicar o intimidar. Todo lo relacionado con el enfoque de Anne había sido construido para ser intachable. Las pruebas hablarían, la carta hablaría, y la propia Anne hablaría solo lo necesario. Llegó sin previo aviso, sin ceremonias, y sin el tipo de séquito que indica un deseo de actuar más que de resolver. Llevaba una sola carpeta. En su interior fotografías de las piezas desaparecidas, contrastadas con registros de archivo, registros de envío que corroboraban el testimonio del miembro del personal doméstico, que había descrito los movimientos nocturnos entre Clarence House y Rameau House. Registros de casas de subastas de Europa que muestran envíos anónimos con descripciones que coincidían con un incómodo grado de precisión de piezas documentadas formalmente, por última vez en el inventario personal de Elizabeth. Fui en el centro de la carpeta, en su sobre cerrado ahora abierto, su contenido inconfundible, la carta de Elizabeth. La habitación en la que se encontraron era una sala de estar privada lo suficientemente pequeña como para que la distancia entre ellos fuera imposible de confundir con algo más que lo que era. Anne no levantó la voz. Nunca lo hizo en momentos importantes. Dejó la carpeta sobre la mesa entre ellos y comenzó a hablar de la manera que describían constantemente quienes la habían presenciado bajo presión. Medido secuencial y completamente sin retroceso. Presentó cada pieza de evidencia en el orden que permitía obtener la imagen más clara posible. Ella no editorializó. No acusó en un lenguaje que pudiera ser discutido. Permitió que los documentos, las fotografías y los testimonios cargaran con el peso que había pasado semanas reuniendo para que soportaran. Camilla escuchó manteniendo la compostura, pero los presentes notaron su calidad. Era la compostura de alguien que trabaja para mantener una superficie más que la compostura de alguien que no tiene nada que temer. Ella no interrumpió. Ella no lo negó de inmediato. Cuando Anne terminó, Camilla respondió de la manera que le había servido durante décadas, de sortear situaciones imposibles. Introdujo dudas en los márgenes. Habló de malentendidos. Planteó dudas sobre la confiabilidad de los testimonios del personal y la interpretación de los registros de inventario. Tuvo cuidado de no decir nada que pudiera contradecirse directamente, porque entendía mejor que casi nadie en esa sala que una incertidumbre, cuidadosamente construida a veces, podía sobrevivir donde una negación directa no podía. Y entonces Anne colocó la carta de Elizabeth sobre la mesa. Ella no dijo nada cuando lo colocó allí. Ella no necesitaba hacerlo. La letra era inconfundible. La instrucción era clara. El límite que trazó fue absoluto. El silencio que siguió fue, según todos los presentes, diferente a todo lo que lo había precedido en la conversación. Camilla miró la carta durante un largo momento. Algo se movió en la habitación, no dramáticamente ni ruidosamente, sino de la misma manera que cambia una balanza cuando el peso de un lado se vuelve imposible de ignorar. Anne expresó sus términos en voz baja, específica y sin negociación. Las piezas debían ser devueltas. La tiara debía ser retirada inmediatamente de cualquier proceso de subasta. Si no se cumplieran esas condiciones, la carta se haría pública. Se fue antes de que Camilla terminara de formular su respuesta. On 21 horas. Harry tomó su decisión y la historia abandonó el palacio para siempre. Harry había estado observando desde la distancia durante semanas. Quienes estaban cerca de él
describieron la calidad particular de su atención durante ese período no pasiva, no distante, sino la quietud concentrada de alguien que se reúne ante una decisión que no se puede deshacer. Tuvo acceso a información que la prensa no tuvo. Entendía mejor que la mayoría el peso emocional específico que tenían ciertas piezas de la historia de su madre. Y cuando el brazalete de perlas fue nombrado públicamente entre los artículos supuestamente almacenados en Ray Milhouse, algo cambió en cualquier cálculo que hubiera estado realizando silenciosamente. No llamó al palacio. No solicitó una conversación, una mediación o una audiencia privada con nadie que pudiera pedirle que lo reconsiderara. Simplemente soltó las cartas. Eran una selección de correspondencia personal, escrita por Diana No, destinada a publicación, no preparada para el consumo público, pero inequívoca e innegablemente auténtica en cada detalle importante. Entre ellos había un pasaje que describía el brazalete de perlas con una especificidad que eliminaba toda posibilidad de confusión. Diana había escrito sobre ello en el contexto de lo que esperaba que sucediera con sus posesiones más personales, las piezas que tenían un significado privado más que un significado institucional. Había hablado directamente con Elizabeth al respecto. Elizabeth lo había recibido personalmente, con una comprensión explícita de lo que representaba y dónde debía permanecer. La implicación no requirió explicación. El brazalete no se había perdido. No había estado fuera de lugar en la agitación administrativa que sigue a cualquier muerte importante. Según las propias palabras de Diana, su destino previsto había quedado perfectamente claro. Y lo que supuestamente le había sucedido después estaba en directa y devastadora contradicción con todo lo que Diana había pedido, y Elizabeth había aceptado honrar. El comunicado detonó en los medios internacionales en cuestión de horas. Todos los medios importantes publicaron la historia junto con fotografías de archivo. Diana usó el brazalete en compromisos durante las décadas de 1980 y 1990. Tiene un diseño familiar para cualquiera que haya seguido su vida pública, con algún grado de atención. La combinación de la revelación de Harry y el archivo visual de Diana, usando la pieza, transformó la historia por completo. No era una disputa de la familia real sobre la gestión de inventarios o el procedimiento institucional. Era una historia sobre Diana, y las historias sobre Diana tienen un peso en la imaginación del público que casi nada en la historia moderna de la monarquía británica puede igualar. La reacción fue global, inmediata y abrumadora en su intensidad emocional. Los comentaristas que antes habían abordado la historia de las joyas desaparecidas con mesurada cautela, ahora hablaban claramente. Expertos en protocolo real, historiadores constitucionales y antiguos miembros del palacio, personas que entendían exactamente lo que corrían. Al riesgo al hablar en público, comenzaron a conceder entrevistas que habrían sido impensables una semana antes. La casa de subastas que había estado relacionada con la lista de la tiara confirmó, sin que se lo preguntaran dos veces, que la pieza había sido retirada voluntariamente en espera de una revisión completa de su documentación de procedencia. Esa única confirmación dijo a la prensa todo lo que el silencio del palacio se había negado a decir. Dentro del palacio la atmósfera había pasado de la tensión a algo más cercano al colapso controlado. Los asesores superiores que habían pasado semanas intentando gestionar la situación desde dentro ahora se enfrentaban a la realidad de que la gestión ya no era posible. La historia tuvo un impulso completamente propio. Y, en algún lugar en el centro de todo esto, la cuidadosamente mantenida compostura de Camilla estaba siendo puesta a prueba de una manera que ninguna preparación podría haber anticipado por completo. Balmoral era el único lugar que quedaba donde se podía resolver algo. Balmoral siempre había sido el lugar de Elizabeth, que era precisamente la razón por la que Anne había estado esperando que llegaran allí. Balmoral no se siente como un lugar donde se ejerza el poder. Eso es precisamente lo que lo hace tan eficaz como escenario para momentos en los que el poder finalmente se ve obligado a rendir cuentas por sí mismo. La finca transmite una cualidad de quietud que no tiene nada que ver con la tranquilidad y sí con la permanencia.
la sensación de que el suelo mismo ha absorbido suficiente historia como para hacer que los cálculos humanos ordinarios temporalmente sean irrelevantes. Elizabeth había entendido esto instintivamente, razón por la cual había regresado allí todos los años sin excepción, y por la cual quienes mejor la habían conocido entendían que elegir a Balmoral para lo que estaba a punto de suceder no era una decisión logística, fue una declaración. Ana llegó primero. Quienes observaron su movimiento por la finca, esa mañana lo describieron en términos consistentes en todos los relatos pausados seguros, completamente sin la calidad de actuación que tiende a acompañar a las personas que son conscientes de ser observadas en momentos importantes. Conocía cada corredor, cada habitación, cada calidad particular de luz, en diferentes horas del día. Ella había estado viniendo aquí desde la infancia. Balmoral no era un terreno neutral para ella. Era el terreno de su madre, y ella se movía a través de él en consecuencia. Charles llegó con el aspecto de un hombre que no había dormido bien durante varias semanas, lo que según todos los informes disponibles era un reflejo exacto de su estado. El peso de lo que había desarrollado las lealtades en competencia, la presión institucional, la historia pública que ahora había crecido mucho, más allá de cualquier cosa que una conversación privada pudiera contener, era visible de una manera que aquellos acostumbrados a su compostura pública encontraron discretamente sorprendente. Saludó a Anne con la especial calidez de quien comprende que el calor por sí solo ya no es suficiente, pero aún no ha determinado qué será. Camila llegó la última. Estaba serena, la superficie se mantuvo como casi siempre, pero quienes la observaron de cerca en los minutos previos a que comenzara la reunión, notaron detalles que contaban una historia diferente debajo de la compostura. Ajustó su reloj 2 veces en el espacio de un cuarto de hora. Un pequeño gesto uno que quienes habían pasado años observándola en situaciones de alta presión, reconocieron como la única señal confiable de que su equilibrio interno estaba bajo tensión, que su presentación externa se esforzaba mucho por ocultar. La cámara privada donde se reunía la familia era una habitación que Elizabeth había utilizado para correspondencia personal y reflexión tranquila, no una sala de reuniones formal, no un espacio diseñado para procedimientos institucionales, sino un lugar que llevaba la huella inconfundible de la mujer, cuya ausencia era la razón por la que todos se habían reunido y lo habían elegido deliberadamente. Cada elección que había hecho a lo largo de todo este proceso había sido deliberada. Dejó el expediente sobre la mesa, colocó la carta al lado y presentó su caso con la misma precisión secuencial medida que había llevado a Clarence House, excepto que esta vez Charles estaba en la habitación. Esta vez el peso institucional de lo que representaba la carta no podía dejarse de considerar como un agravio privado o descartarse como un juicio que distorsionaba el duelo. La letra de Elizabeth estaba sobre la mesa frente a todos los presentes y no requirió nada de Anne más allá del acto de haberla colocado allí. Lo que siguió duró varias horas. Camilla desvió, reformuló y cuestionó la interpretación de ciertas pruebas con una persistencia que los presentes describirían más tarde como notable por su consistencia, incluso cuando los casos en su contra continuaron acumulándose. Pero la evidencia reunida, adecuadamente y presentada sin excesos emocionales, tiene una cualidad que una desviación sostenida eventualmente no puede igualar. No se cansa, no se vuelve incierto, simplemente permanece. Cuando finalmente llegó el silencio, era el silencio de que algo se había resuelto. No se hizo ningún anuncio formal, no se preparó ninguna declaración para su publicación, pero en los días siguientes sucedieron ciertas cosas que comunicaron el resultado más claramente que cualquier palabra. Se retiró formalmente la lista de tiaras, se inició oficialmente una revisión integral del inventario a través de los canales institucionales adecuados y en un acto público poco después, Anne se paró directamente al lado de Charles en una posición y con una expresión que aquellos que habían pasado décadas observándola reconocieron inmediatamente
como la mirada de alguien que ha terminado lo que vino a hacer. El regreso de las joyas a sus bóvedas era solo una parte de lo que había cambiado en Balmoral. El resto de lo que había cambiado tardaría mucho más en hacerse visible, y parte de ello nunca lo haría. Primero regresó el broche victoriano de diamantes, luego el collar de zafiros, luego la gargantilla de esmeraldas, y finalmente manipulado con un cuidado particular que los presentes en la bóveda, ese día, describieron como algo más cercano a una ceremonia que a un procedimiento el brazalete de perlas de Diana. Cada pieza fue fotografiada, catalogada y documentada formalmente en la forma que debió regir su custodia desde el principio. Los conservadores que los examinaron confirmaron que no estaban dañados y que su integridad física estaba completamente intacta. Lo que se había hecho con su historia era un asunto completamente diferente, y no algo que cualquier cantidad de documentación cuidadosa pudiera reparar por completo. Anne no asistió al proceso de inventario formal. Había hecho lo que vino a hacer y no tenía ningún interés en el teatro institucional de su conclusión. A los pocos días de la reunión de Balmoral, había regresado a su agenda, compromisos, visitas y deberes, con la misma regularidad ininterrumpida que había definido su vida pública a lo largo de 5 décadas. Quienes la rodeaban notaron que ella no hablaba de lo sucedido ni siquiera en privado. No porque estuviera ocultando nada, sino porque para Anne, un asunto concluido es un asunto concluido. Elizabeth le había pedido algo. Ella lo había entregado, la conversación y su comprensión de las cosas habían terminado. Para Camila nada había terminado. Ella mantuvo su puesto. Continuó apareciendo al lado de Charles en compromisos públicos serena y vestida correctamente y cumpliendo todos los requisitos visibles del papel que desempeñaba. Pero la calidad del espacio a su alrededor había cambiado de maneras que eran lo suficientemente sutiles como para ser negables, y lo suficientemente inconfundibles como para que todos los que prestaran atención lo sintieran. Los aliados que antes la habían defendido con calidez, ahora la defendieron con el lenguaje particularmente cuidadoso de las personas que pensaban en su propia proximidad a una historia con la que ya no deseaban estar asociados. Ciertas relaciones dentro de la familia tenían una temperatura diferente a la que tenían antes. Todavía era reina consorte, pero habitaba ese título en una habitación que había sido reorganizada permanentemente a su alrededor. Y todos en él lo sabían. Charles llevó su propia versión particular de las consecuencias, la cuestión que toda la saga había depositado discretamente en el centro de su legado, era una cuestión que ninguna declaración oficial podía disolver y ningún paso del tiempo podría neutralizar por completo. ¿Cuánto había sabido y cuánto había decidido no decir? Sus vacilaciones durante las semanas más críticas de la confrontación, su retirada al lenguaje de la esperanza y el tiempo en lugar del lenguaje de la decisión serían interpretados de manera diferente por diferentes observadores en los años venideros. Tenía acceso a todo lo que Anne había descubierto. Había elegido no actuar hasta que la institución forzara la cuestión, ya fuera por lealtad, evitación de conflictos o una forma de inacción deliberada que constituye su propio tipo de elección. Esa cuestión seguiría abierta. Siempre lo sería. Lo que la propia monarquía aprendió del episodio fue una lección que las instituciones absorben lentamente y no registran oficialmente en ninguna parte, pero de todos modos la llevan adelante. Que la historia no puede ser robada por forasteros, sino por aquellos a quienes se les ha confiado su protección, y que los mayores tesoros de cualquier colección no dependen de la calidad de sus cerraduras, sino de la integridad de quienes poseen las llaves. Las joyas estaban a salvo. El reinado del que habían sido testigos había terminado, y la mujer que había pasado 70 años asegurándose de que la corona durara más que ella, al final había depositado su confianza exactamente en la persona adecuada. La princesa Ana no necesitaba una tiara para demostrar su lealtad. Solo necesitaba una carta, una carpeta y la tranquila certeza